Bien, en la clase de hoy vamos a hablar de las patologías infecciosas en el periodo neonatal. Son varias, de hecho que son varias las infecciones del periodo neonatal, pero nosotros vamos a hablar de las que vemos con más frecuencia, ¿verdad? Que son el riesgo de infección ovular, también conocida como RIO, riesgo de infección ovular, la sepsis neonatal y la sífilis congénita, ¿sí? Son las más frecuentes, son las que ustedes van a ver en su práctica diaria o ya sea cuando vayan al internado con más frecuencia, son esas patologías, ¿verdad? Vuelvo a reiterar que hay muchísimas otras patologías infecciosas en el periodo neonatal, pero vamos a hablar de estas tres porque son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, para empezar, les voy a presentar algunos casos y luego ustedes me van a contestar al final de la clase. El primer caso es un recién nacido que presenta letargia e inestabilidad térmica en su segundo día de vida. La madre hizo todos sus controles prenatales, CPN es control prenatal, adecuadamente. El parto fue un parto vaginal, un parto normal, que duró 10 horas. El recién nacido de término, ¿sí? Tiene más de 37 semanas probablemente. Eso sí, tuvo un peso de 2.350 gramos. Su Apgar al primer minuto fue 6, al quinto minuto fue 7. El hemograma informó leucocitos de 3.500 y la relación neutrófilos inmaduros y neutrófilos totales mayor a 0,25. Y también presentó plaquetopenia. Ese es el primer caso. Luego tenemos las opciones, vamos a discutir más adelante. En el segundo caso, tenemos un recién nacido asintomático que presentó BDRL 1 en 8, un hemograma normal, radiografía de huesos largos también normal, líquido cefalorraquídeo con 4 células por milímetros cúbicos, proteinorraquia de 16 miligramos por decilitro, glucorraquia de 87 miligramos por decilitro y BDRL en líquido cefalorraquídeo de 1 en 2. El BDRL materno tiene una titulación de 1 en 64. En el embarazo, la madre recibió una dosis de penicilina. No es penicilina cristalina, tendría que ser penicilina benzatínica, 15 días antes del parto. Y la pregunta del caso es, ¿cuál debe ser la conducta con el recién nacido? Vamos también a discutir este caso al finalizar la clase. Y el tercer caso clínico es un lactante de 3 meses de edad que consulta por coriza, una rinorrea, ¿verdad? Secreción nasal, mucosanguinolenta, de 1 mes de evolución. Se presenta irritable y con llanto fácil. Su peso del nacimiento fue 2,2 kg. Su perímetro cefálico fue de 35 centímetros. Su talla de 48. Esas fueron sus medidas antropométricas del nacimiento. Al examen físico se constata dolor a la movilización del brazo izquierdo con llanto intenso. Tiene la coriza serosanguinolenta bilateral, luce pálido, tiene una palidez de 2 cruces, se palpa hígado a 3 centímetros del reborde costal derecho, se palpa bazo a 4 centímetros del reborde costal izquierdo y
la pregunta es, en base a lo expuesto, ¿cuál método auxiliar de diagnóstico debe ser solicitado y qué espera usted encontrar? Bien, esas son las opciones y vamos a discutirlo también después de la clase. Bueno, entonces vamos a empezar por riesgo de infección ovular o RIO, ¿sí? Riesgo de infección ovular y sepsis son dos patologías muy parecidas, muy parecidas. En el riesgo de infección ovular, el recién nacido, graben bien esto, el recién nacido está asintomático. El recién nacido está muy bien, ¿sí? Es decir, no tiene ningún signo de sepsis neonatal temprana, pero tiene sí riesgo de presentar sepsis, ¿verdad? Por los antecedentes, ya sean maternos, por los antecedentes perinatales o por los antecedentes neonatales mismos, ¿sí? Entonces, por eso se llama riesgo. Perdón. Por eso se llama riesgo. Si el bebé está asintomático, pero presenta riesgo de padecer sepsis por los antecedentes del embarazo, de la madre durante el embarazo o por los antecedentes del recién nacido. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La ruptura prolongada de membranas, ¿sí? Es cuando la embarazada pierde líquido amniótico más de 18 horas antes del parto. O sea, se rompe la bolsa de la embarazada, ya pierde el líquido y se pasan más de 18 horas antes de que el bebé nazca. Eso se llama ruptura prolongada de membranas, ¿sí? Entonces, eso es un factor de riesgo para la infección ovular o para la sepsis neonatal. La ruptura prematura de membranas, ¿sí? Es diferente a la ruptura prolongada de membranas. Se presenta en el transcurso de la gestación, o sea, la embarazada también rompe la bolsa, pero aquí ella todavía no inició su trabajo de parto, su embarazo todavía no llegó a término, ¿sí? Pero ya hay una barrera protectora que se deshizo porque ya rompió bolsa antes del tiempo. Entonces se llama ruptura prematura de membranas. También es un factor de riesgo para la sepsis. El más frecuente de todos los factores de riesgo es la corioamnionitis, ¿sí? Que es la infección de la capa corial y amniótica. ¿Cómo vamos a ver clínicamente esta corioamnionitis? ¿Sí? Se va a manifestar por fiebre materna. La embarazada va a tener 38 o más de temperatura, ¿sí? Va a presentar leucocitosis, ¿sí? Va a presentar taquicardia. El bebé también puede estar taquicárdico. Y la madre va a presentar sensibilidad uterina al tacto y el líquido amniótico es sumamente fétido, tiene un olor fétido. La cavidad uterina también es caliente, ¿sí? El bebé cuando nosotros le recibimos tiene una temperatura más elevada de lo normal, ¿sí? Y tiene un olor fétido, ¿sí? Esas son las características de la corioamnionitis. Y es el factor de riesgo más frecuente, ¿sí? También la fiebre materna periparto, ¿verdad? Sin estar relacionada con la corioamnionitis, antes, durante o después del
del nacimiento es un factor de riesgo. La infección urinaria o genital de la embarazada también es un factor de riesgo, pero esa infección urinaria o genital debe ser del tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Y no haber sido tratada. Entonces es un factor de riesgo. Y la colonización materna por el estreptococo del grupo B. También es un factor de riesgo. Entonces todos estos son factores de riesgo, ¿sí? Pero son factores de riesgo, fíjense que son maternos, ¿sí? Después tenemos el parto extrahospitalario, ¿sí? Estoy hablando de los partos domiciliarios sin ningún tipo de asepsia, sin ningún tipo de cuidado, ¿verdad? Entonces eso es un factor de riesgo, porque nosotros no sabemos cómo nacen esos bebés, qué medidas de asepsia tienen para recibir al bebé o también para con la embarazada. El control prenatal nulo, la embarazada que no hace ningún solo control prenatal durante todo el embarazo es un factor de riesgo porque nosotros no sabemos con qué vamos a encontrarnos, ¿sí? La prematurez, ¿sí? Entonces el riesgo de sepsis, ¿verdad? Se incrementa en forma inversa a la edad gestacional. Entonces, cuanto más prematuro es nuestro recién nacido, mayor es el riesgo de que ese bebé pueda tener sepsis, ¿sí? Entonces, el riesgo de sepsis es inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿sí? Cuanto más prematuro, más riesgo de que tenga sepsis. El bajo peso al nacer también es un factor de riesgo, pero fíjense que aquí el bajo peso al nacer nosotros hablamos de menos de 1500 gramos cuando hablamos de peso al nacer, ¿sí? Entonces tiene que ser menos de 1500 gramos. Bajo puntaje de Apgar, ¿sí? Entonces Apgar por debajo de 7 o 7, entonces también es un factor de riesgo, ¿sí? Y el sexo masculino, varón, es un factor de riesgo para la sepsis neonatal. Bien, este es el algoritmo de manejo del recién nacido que está asintomático, pero que tenemos que sospechar infección ovular por sus antecedentes, por sus factores de riesgo, ¿sí? Entonces, se divide el algoritmo en dos, ¿sí? Fíjense que aquí, a mi izquierda, yo tengo los recién nacidos de término o postérmino, y a mi derecha yo tengo los recién nacidos prematuros. Bueno, entonces, si yo tengo un recién nacido de término o de postérmino y yo tengo en este primer cuadro aquí uno o dos factores de riesgo, ya sean maternos, perinatales o neonatales, ¿sí? Con uno o con dos factores de riesgo, ese bebé está asintomático, ese recién nacido está bien, está vigoroso, pero yo tengo antecedentes, yo tengo factores de riesgo, ¿sí? A ese bebé yo por lo menos le tengo que realizar un hemograma, ¿sí? Si ese hemograma es normal, entonces yo le voy a observar en el servicio, en el hospital, 48 horas, 72 horas y luego darle su alta si el bebé continúa asintomático y hacerle sus controles en la semana, a los 15 días y al mes de vida. Ok. Ahora bien, si yo tengo un recién nacido de término con uno o dos factores de riesgo, ya sean maternos, perinatales, neonatales,
A ese bebé yo le hago un hemograma. Si ese hemograma está alterado, ¿sí? Si ese hemograma tiene menos de 5.000 blancos o más de 30.000 blancos, ¿sí? En un recién nacido, en sus primeras horas de vida, entonces yo considero que ese hemograma está alterado, ¿sí? Y yo no voy a solamente observarle como hice en el primer caso. En este caso, yo voy a tomarle un PCR, voy a tomarle 2 muestras de hemocultivo, ¿sí? Los hemocultivos deben de ser en sitios diferentes, con un intervalo de 30 minutos, ¿sí? Y luego de haber hecho eso, voy a iniciar empíricamente mis antibióticos. En un principio, los antibióticos que yo voy a utilizar en un río son la ampicilina y la gentamicina. ¿Sí? Bien, le hice su hemograma, le hice su PCR, le tomé los 2 hemocultivos y le inicié empíricamente antibiótico, ¿sí? Cuando yo tengo hemocultivos, entonces yo tengo que hacer seguimiento de ese hemocultivo. A las 24 horas me voy a mirar si es que creció algo en el hemocultivo. No creció nada. A las 48 horas me voy a mirar, no creció nada. A las 72 horas no hubo crecimiento. Ok, si mi paciente tiene hemocultivos negativos, si mi paciente está clínicamente bien asintomático, entonces yo voy a suspender el antibiótico y voy a darle el alta. Ahora, si en ese hemocultivo a las 48 o 72 horas me informa crecimiento de algún germen, ¿sí? Entonces yo tengo hemocultivos positivos, ¿sí? En ese caso yo ya tengo un diagnóstico de sepsis. Voy a realizarle una punción lumbar y voy a seguir también el líquido de la punción lumbar. Si el líquido de la punción lumbar es normal, entonces yo voy a completar 7 a 14 días del tratamiento antibiótico según el antibiograma de mi hemocultivo, según el esquema del germen aislado y según la clínica de mi bebé. Si mi paciente evoluciona bien en 7 a 14 días, le doy su alta. Ahora bien, si mi punción lumbar está alterada, si mi LCR es anormal, además de tener una sepsis, yo tengo una meningitis, ¿sí? Entonces ahí yo voy a tener que completar no 7 a 14 días, yo voy a completar 14 a 21 días de tratamiento, ¿sí? Y voy a tener que usar el antibiótico dependiendo del germen que fue aislado en los cultivos, ya sea el hemocultivo o en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y luego mínimamente 14-21 días, ¿sí? Completo mi antibiótico y ahí recién yo veo si mi paciente tiene buena evolución clínica para darle el alta. Eso es lo que yo hago cuando yo tengo un recién nacido de término con 2 antecedentes, ¿sí? Esa va a ser la misma conducta si yo tengo un recién nacido de término con 3 antecedentes, con 3 factores de riesgo o con más factores de riesgo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un recién nacido de sexo masculino, que la mamá no se hizo sus controles prenatales y tenía un líquido amniótico fétido, ¿sí? Entonces, tiene 3 antecedentes, 3 factores de riesgo, ¿sí?
A ese recién nacido yo le voy a hacer su hemograma, su PCR, le voy a tomar 2 hemocultivos en sitios diferentes con 30 minutos de intervalo. Empíricamente yo ya le voy a iniciar antibiótico y voy a ir dándole seguimiento a su hemocultivo. Dependiendo de lo que crece en el hemocultivo, entonces si es cultivo negativo y mi paciente está clínicamente bien, yo suspendo el antibiótico y le doy el alta. Si el cultivo es positivo, le voy a hacer punción lumbar. Si el LSR es normal, completo 7 a 14 días. Si el LSR es patológico, voy a completar 14 a 21 días. Y siempre ahí voy a rotar mi antibiótico dependiendo al antibiograma de mis cultivos. ¿Está bien? Bueno, esto es el algoritmo de riesgo de infección ovular, pero es muy parecido al algoritmo de sepsis que vamos a ver ahora, ¿sí? Del lado derecho, cuando yo tengo un recién nacido prematuro, la conducta es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que va a diferir aquí? Lo que va a diferir es que en el prematuro yo necesito menos factores de riesgo, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque la prematurez ya es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un recién nacido prematuro, yo con un antecedente, nada más, un antecedente, un bebé de sexo masculino y que es prematuro, entonces yo ya le hago el hemograma. Si mi hemograma es normal, ok, le voy a observar, le voy a controlar 48-72 horas. Si el hemograma está alterado, un recién nacido de sexo masculino prematuro, con un factor de riesgo, con un hemograma alterado, yo ya le hago todo esto. Hemograma, PCR, 2 hemocultivos y ya le inicio empíricamente antibiótico, ampicilina y gentamicina. Si yo tengo un prematuro con 2 factores de riesgo, entonces aquí yo ya le hago hemograma, PCR, 2 hemocultivos y ya le inicio empíricamente, ¿sí? Es la misma cosa, solo que el prematuro, su prematurez ya es un factor de riesgo, por eso entonces necesita de menos factores de riesgo, de menos antecedentes para tomar conductas, ¿sí? Pero finalmente todos terminan en esta vía de tratamiento y de conducta, ¿sí? Bien, vayan anotando si tienen dudas y luego al final de la clase entonces aclaramos sus dudas. Hay que recordar que los resultados laboratoriales son muy inexactos para predecir sepsis, ¿verdad?, en la etapa neonatal y que los mismos son, pero que si los resultados laboratoriales son normales o negativos, ¿verdad?, la probabilidad de que ese recién nacido tenga sepsis es muy baja, ¿sí? El tratamiento antibiótico con ampicilina y gentamicina se debe iniciar sin demora.
¿Me escuchan? Doctora. Bueno, gracias. Les decía que el tratamiento empírico, que es la ampicilina y la gentamicina, debe iniciarse sin demora, ¿verdad? Ante un recién nacido con signos y síntomas de sepsis. Y igualmente, así como es importante suspender cuanto antes los antibióticos, también cuando tenemos cultivos negativos, ¿sí? Y obviamente, no solamente tener en cuenta el cultivo negativo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico del recién nacido. Entonces, si tenemos un recién nacido con buen estado general y cultivos negativos, entonces se suspende el antibiótico. Ahora, si tenemos un recién nacido que no tiene buena evolución clínica, pero sus cultivos son negativos, entonces no vamos a poder suspender los antibióticos, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta la clínica del recién nacido, ¿sí? Siempre tener en cuenta la clínica del recién nacido. La definición de sepsis neonatal es que es un cuadro clínico caracterizado por signos y síntomas de reacción sistémica aguda debido a un proceso infeccioso con o sin hemocultivo positivo, ¿sí? Entonces, a diferencia del riesgo de infección ovular, donde nosotros teníamos a un bebé recién nacido asintomático, en la sepsis nosotros vamos a tener a un recién nacido que sí va a presentar síntomas, que sí va a tener signos de infección sistémica, ¿sí? Y les vuelvo a decir, en la sepsis puede presentarse hemocultivos positivos o negativos, ¿sí? De hecho, que el porcentaje de hemocultivos positivos en la sepsis es solamente 60%, ¿sí? Entonces, no siempre esperemos tener hemocultivos positivos para hablar de sepsis, ¿sí? Podemos tener hemocultivos negativos y si la clínica de nuestro paciente no habla a favor de una sepsis, nuestro paciente está séptico, ¿sí? Tengan siempre en cuenta la clínica del paciente. Que hemocultivos positivos en alrededor del 60% de los casos, por lo que los hemocultivos negativos con presencia de factores de riesgo y clínica compatible no descarta la infección en la etapa neonatal. La incidencia de sepsis es de 1 a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos y la posibilidad de complicarse con meningitis en la sepsis precoz es de 25 a 30% de los casos y en la tardía alrededor del 70%. O sea, la meningitis es una complicación muy frecuente en la sepsis, ¿sí? Entonces, 25% del porcentaje en la sepsis precoz y hasta 70% en la tardía, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. No se olviden de la meningitis en la sepsis neonatal. Nosotros vamos a clasificar a la sepsis neonatal según su patogenia en precoz y tardía. ¿Sí? Precoz antes del parto, durante el parto y tardío después del parto. Puede ser intrahospitalario o extrahospitalario, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuándo es el contagio de nuestro recién nacido. Entonces, precoz o tardío, ¿sí? Precoz es antes del parto o durante el parto, durante el trabajo de parto, y tardío es después del parto, ya dentro mismo del hospital o cuando fue dado de alta en el ambiente extrahospitalario, en la casa, en la comunidad. Temprana o precoz, ¿verdad? Se presenta antes de las 72 horas de vida, se asocia a factores de riesgo perinatales y tiene una mayor incidencia de neumonías, ¿sí? Tiene una mortalidad del 40% aproximadamente
Y los gérmenes que vamos a ver involucrados en la sepsis temprana o precoz son gérmenes generalmente del canal del parto, la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B, la Listeria monocytogenes, la Klebsiella y el Staphylococcus aureus. La sepsis neonatal tardía se presenta después de las 72 horas de vida y hasta los primeros 28 días de vida. Dependiendo del germen, que es el agente causante, va a tener una presentación lenta o una presentación muy fulminante, ¿sí? Tiene mayor incidencia de meningitis, la sepsis tardía, y los gérmenes aquí involucrados van a ser el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, la Chlamydia trachomatis, la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, cándidas y también gérmenes del canal del parto. Aquí volvemos a ver los factores de riesgo, los factores predisponentes y aquí ya bien clasificados en factores predisponentes maternos, neonatales y ambientales. Se les clasifica bien, se les divide bien. Los factores predisponentes maternos son la ruptura prematura de membranas, que es la ruptura antes de iniciar el trabajo de parto. La ruptura prolongada de membranas, que es cuando se rompen las membranas antes del parto y tarda más de 18 horas. Ese es un recién nacido de término. Cuando es prematuro, es menos de 16 horas la ruptura prolongada de membranas, ¿sí? La corioamnionitis clínica o subclínica, ¿verdad? Ya vimos la fiebre materna, la leucocitosis, la taquicardia, la cavidad uterina caliente, el líquido amniótico fétido, ¿sí? Taquicardia fetal también, la fiebre materna periparto, las infecciones maternas, sobre todo de las vías urinarias y genitales en el último trimestre del embarazo, y el embarazo sin control prenatal. Entonces esos son factores maternos. Pues tenemos los factores neonatales, los factores del recién nacido. La prematurez, menos de 37 semanas. El bajo peso, pero hablamos de bajo peso cuando tienen menos de 1500 gramos, ¿verdad? El déficit inmunológico o humoral, entonces ya viene asociado a una deficiencia inmunológica del recién nacido, ¿verdad? Una condición del recién nacido. Asfixia, asfixia perinatal, eso habla del bajo puntaje de Apgar. El sexo masculino, los varones de sexo masculino. Y gemelaridad, ¿verdad? Gemelos, también son factores de riesgo. Los factores de riesgo ambientales son procedimientos invasivos, cateterismo, intubación, las venopunciones, mal lavado de manos, el uso de nutrición parenteral, área hospitalaria contaminada, los partos extrahospitalarios y contacto con personas con enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Entonces son los factores de riesgo o factores predisponentes clasificados en maternos, neonatales y ambientales para la sepsis neonatal. El cuadro clínico de la sepsis neonatal es bien inespecífico. No hay ningún signo o síntoma clínico aislado ni asociado que sea patognomónico de la sepsis, ¿verdad? Que me vaya a indicar, este recién nacido presenta este signo y por eso yo sé que tiene sepsis. No. Entonces, nosotros vamos a pensar que ese recién nacido está séptico más bien por los factores de riesgo mismos que presenta y por los signos y síntomas que va a tener el recién nacido, ¿verdad? Entonces, ese recién nacido puede tener alteraciones metabólicas, tales son hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia,
acidosis metabólica, ¿sí? Puede presentar hipotermia o hipertermia, puede presentar alteraciones neurológicas, puede estar irritable, puede estar letárgico, sonoliento, puede presentar convulsiones, rechazo alimentario o estar hipotónico. Alteraciones cardiorrespiratorias, dificultad respiratoria, puede hacer apneas, ¿sí? Apnea es cuando el bebé queda sin respirar y baja su frecuencia cardíaca y baja su saturación, ¿sí? El bebé se pone cianótico, esa es una apnea. Cuando el bebé presenta cianosis periorificiales, cuando el bebé presenta taquicardia o bradicardia, hipotensión y llenado capilar mayor a 3 segundos, llenado capilar lento. Las alteraciones digestivas, vómitos, distensión abdominal, diarreas. El recién nacido normalmente presenta muchas deposiciones en sus primeros días de vida, ¿verdad? Es normal. Pero cuando hablamos aquí de diarrea, entonces tiene una característica diferente a las heces del recién nacido, que es una... Y luego ya va cambiando el color a un amarillo oro, ¿verdad? Entonces la diarrea, hablamos acá de una diarrea más abundante, más frecuente, en algunos casos puede tener sangre inclusive. Residuo gástrico. El residuo gástrico nosotros vemos cuando colocamos una sonda orogástrica al recién nacido y siempre antes de alimentarlo hacemos la aspiración de la sonda y vemos el residuo gástrico de color, un color feo, un color porráceo, marrón, ¿sí? Entonces es el residuo gástrico porque habla de una mala digestión de ese bebé. Hepatoesplenomegalia también. Y otras alteraciones, ¿verdad? Como hiperbilirrubinemia. Aquí la hiperbilirrubinemia del recién nacido va a ser una colestasis, ¿verdad? Va a ser a expensas de la bilirrubina directa, petequias o datos de sangrado, escleredema, acrocianosis, cianosis distal, ¿verdad? De manos y pies. La piel reticulada, marmórea y persistente, ¿verdad? Esa piel parece que el bebé todo el tiempo tiene fiebre, parece que todo el tiempo está cianótico, con signo de mala perfusión periférica, ¿sí? Entonces son los signos y síntomas que vemos en el recién nacido séptico, son bien inespecíficos, entonces tenemos que hacer nosotros el diagnóstico por ese cuadro clínico. A veces presenta uno de estos signos, presenta 2, 3, pero lo que más importa realmente son los antecedentes, ¿verdad? Por eso la historia clínica es muy importante en la sepsis neonatal. El diagnóstico, ¿verdad? Como la poca especificidad de los signos y síntomas es uno de los mayores desafíos ante un probable cuadro de sepsis neonatal, ¿verdad? Entonces, por lo que la historia clínica perinatal es de suma importancia en busca de factores de riesgo. Asimismo, el diagnóstico se basa en una evaluación clínica detallada y en las pruebas de laboratorio que pueden ser específicas o inespecíficas, ¿verdad? Entonces le hacemos una buena historia clínica perinatal, buscamos los factores de riesgo y a eso le vamos a sumar las pruebas de laboratorio que son específicas e inespecíficas. Las pruebas de laboratorio específicas son los cultivos. Vemos los hemocultivos, como ya les dije anteriormente, se toman 2 muestras de sitios diferentes de sangre venosa y separadas por 30 minutos entre una muestra y otra. El urocultivo también es importante, ¿verdad? Sobre todo en la sepsis tardía, ¿verdad? Pasando los 3 días de vida, las 72 horas de vida. Debe ser extraída por punción suprapúbica, que es el método de elección, o por cateterismo vesical, con estricta asepsia. Esa es la forma de tomar la muestra para el urocultivo. También el cultivo de aspirado traqueal se debe recolectar inmediatamente
de haber intubado al recién nacido para evitar la colonización del tubo traqueal. Entonces, y de esa manera hacer diagnósticos equivocados, ¿sí? El cultivo del líquido cefalorraquídeo se debe realizar en todo recién nacido al que sospechamos sepsis por el alto índice de meningitis, tanto en la sepsis, tanto en la sepsis precoz como en la sepsis tardía. Entonces, siempre que nosotros sospechamos de sepsis en un recién nacido, hay que hacerle punción lumbar, ¿sí? Y siempre realizar control de glicemia antes de la punción lumbar, ¿sí? Para poder comparar con el valor de retorno en el LCR. Estos son los valores del LCR. Las pruebas de laboratorio inespecíficas, que son el hemograma, ¿verdad? El hemograma que nosotros esperamos encontrar. Los valores normales para un recién nacido de los glóbulos blancos o los leucocitos son los leucocitos entre 5.000 y 30.000 hasta las 72 horas de vida, ¿sí? Entonces, si yo tengo leucocitos menor a 5.000 o mayor a 30.000 en un recién nacido que tiene menos de 72 horas de vida, ese hemograma está alterado, ¿sí? Pasando las 72 horas de vida es hasta 15.000 el valor de los glóbulos blancos, los leucocitos. La relación neutrófilo inmaduro y neutrófilos totales mayor a 0,2. Neutrófilos en banda mayor a 1500, neutrófilos segmentados menor a 1750 milímetros cúbicos. Ahora, todos estos índices hematológicos nos hablan de infección en un recién nacido, ¿sí? También las plaquetas, valores por debajo de 100.000, ¿sí? Nos hablan de infecciones muy graves, generalmente infecciones micóticas o por bacterias gram negativas y que suelen ser de mal pronóstico. Los fenómenos que presentan más de 500.000 plaquetas, entonces tienen un valor reactivo en los casos de infecciones virales o por agentes gram positivos como el Staphylococcus aureus, ¿sí? También los datos de anemia y datos de hemólisis, ¿verdad?, nos hacen sospechar de infecciones graves o crónicas como la infección por el citomegalovirus o bacterias gram negativas. La procalcitonina, que es un reactante, de fase aguda, ¿verdad?, importante para identificar infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces tiene un valor en neonatos sanos de 0,1 a 3 nanogramos por ml, ¿verdad? Nosotros hablamos de sepsis cuando tenemos una procalcitonina mayor a 8, ¿sí?, en recién nacidos. En la gasometría generalmente tenemos acidosis metabólica o hipoxemia y la PCR, ¿verdad?, que tiene un valor predictivo. Cuando es negativo o cuando la PCR es normal, entonces quiere decir que el recién nacido no está infectado, ¿sí? Entonces el valor predictivo negativo, cuando el PCR es negativo, nos indica de que el recién nacido no está infectado en un 98.7%. Ahora bien, cuando la PCR es positivo, ¿verdad?, ese valor no es de utilidad y tampoco es indicativo de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos positivos, ¿sí? Y su valor predictivo positivo es muy bajo, ¿sí? Entonces los recién nacidos que están sanos, sin estar sépticos, pueden presentar PCR positivos, ¿sí? Entonces no es un indicador de sepsis, ¿sí? Ahora bien, la PCR tiene una mayor utilidad diagnóstica en la sepsis tardía.
Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro recién nacido tenía una PCR muy elevada y esa PCR va descendiendo sus valores en la sepsis tardía, entonces eso nos ayuda a determinar que la respuesta al tratamiento está siendo efectiva, ¿verdad? En ese caso sí, la PCR tiene un valor en la sepsis tardía, ¿sí? Entonces, a modo de recordar, la trombocitopenia, la leucopenia y la neutropenia están asociadas a sepsis severa. ¿Sí? Trombocitopenia, leucopenia y neutropenia es igual a sepsis severa. Ante la sospecha de sepsis, ¿verdad? Se iniciará tratamiento antibiótico previa toma de cultivos y orientándose al esquema del agente causal posible. En la sepsis temprana, entonces nosotros lo que vamos a asociar acá va a ser la ampicilina con la gentamicina. Si confirmamos la meningitis en la sepsis temprana, entonces vamos a aumentar la dosis de la ampicilina, ¿sí? Que en un primer momento es de 200 miligramos kilo peso día, entonces vamos a subirle a 300 a 400 miligramos kilo peso día y vamos a sustituir la gentamicina por cefotaxima a 200 miligramos kilo peso día. Es en caso de que se confirme la meningitis, ¿sí? Pero en la sepsis temprana, en un primer momento, el antibiótico que vamos a estar eligiendo va a ser la ampicilina asociada a gentamicina. Solamente si se confirma la meningitis después de la punción lumbar, tenemos un LSR alterado, entonces solamente ahí vamos a estar cambiando, rotando la gentamicina por cefotaxima y subiendo la dosis de la ampicilina a 300 o 400 miligramos kilo peso día. Estas son las dosis de los antibióticos, ¿verdad? Dependiendo de la edad gestacional, se hacen 2 veces al día, 3 veces al día, 1 vez al día. Se hacen cada 24 horas, cada 48 horas, ¿verdad? Pero no les voy a pedir que me memoricen esto, no se preocupen. No se preocupen con eso. En la sepsis tardía nosotros tenemos algunos divergentes. Entonces tenemos un recién nacido que ya se fue de alta probablemente y que vuelve a consultar después de 3 días, ¿verdad? Entonces un bebé que viene porque tiene fiebre o porque no quiere mamar o porque la mamá le ve muy inquieto, llora demasiado o porque vomita mucho o porque su panza se está hinchando o porque, no sé, la mamá le ve raro a su bebé, ¿verdad? Entonces, es un bebé que ya proviene de la comunidad, la sepsis tardía, ¿sí? Entonces tenemos la sepsis tardía sin foco evidente, ¿verdad? Entonces son probables gérmenes del canal del parto con inicio tardío las manifestaciones, ¿sí? Entonces a ese bebé con sepsis tardía sin foco evidente nosotros le revisamos, probablemente tiene solamente fiebre, no tiene ninguna lesión en piel, su fontanela no está bombada, no está letárgico, no está somnoliento, pero sí presenta fiebre. Les doy un ejemplo, presenta fiebre y tienen su hemograma alterado, tiene un PCR aumentado, una procalcitonina también con un valor aumentado. Bueno, entonces le tomamos sus muestras de cultivo, de urocultivo, y le iniciamos empíricamente cefotaxima y ampicilina, ¿sí?
al bebé con sepsis tardía sin foco evidente. Ahora, al bebé que tiene sepsis tardía con foco cutáneo, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a sospechar que el agente etiológico es el Staphylococcus aureus, porque tiene un foco cutáneo. Tiene un foco cutáneo, pero no tiene meningitis, ¿verdad? Foco cutáneo quiere decir que nosotros vemos que ese bebé tiene una lesión en piel. Esas lesiones en piel pueden ser pústulas, pueden ser una onfalitis, puede ser una crosta, ¿sí? Entonces, lo más frecuente que nosotros solemos ver aquí son los bebés, le hablo de la comunidad mismo, ¿verdad? Entonces, son bebés que van a la casa, eh, la mamá por ignorancia o por miedo quizás no le hace la higiene correcta del muñón umbilical. Ese muñón tiene la gasa con la que salió de alta del hospital, sucia, eh, la piel alrededor del muñón umbilical está eritematosa, caliente, tiene signos inflamatorios, tiene secreción, ¿sí? Entonces tiene ahí una onfalitis, el bebé tiene fiebre, el bebé está irritable, el bebé no quiere mamar, entonces tiene una sepsis tardía, se le hace sonograma, tiene alterados sus glóbulos blancos, tiene un PCR acelerada, se le toma su hemocultivo, su urocultivo, se le toma muestra de la secreción también, la secreción eh, de la lesión, ¿verdad? Se le hace la punción lumbar. Siempre que nosotros sospechamos sepsis hay que hacer punción lumbar, siempre, chicos, no se olviden de ese dato importante. Y se le inicia cuando hay un foco cutáneo, cefotaxima más clindamicina, ¿verdad? Entonces no hay meningitis, hay cefotaxima y clindamicina. Ahora, cuando hay un foco cutáneo con meningitis, o si no podemos realizar punción lumbar, ¿verdad? El mismo caso del bebecito que tiene ahí su onfalitis, por decirlo así, pero en ese caso el bebé presenta convulsiones, ¿verdad? Los recién nacidos tienen convulsiones, pero toda convulsión del recién nacido es focal, ¿sí? Por eso es difícil que los padres se den cuenta de que ese recién nacido está convulsionando, porque las convulsiones del recién nacido son focales. El bebé no va a hacer una convulsión tónico-clónica en la casa, jamás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hacer su convulsión? El bebé va a fijar la mirada, va a hacer un chupeteo, va, no sé, va a mover solamente, le va a temblar la manito o la pierna. Esa va a ser su convulsión, ¿sí? O va a tener un llanto inconsolable, ¿sí? La fontanela va a estar abombada. Entonces, en ese caso nosotros tenemos una sepsis tardía con foco cutáneo, con meningitis, ¿sí? Y a ese bebé le vamos a hacer sonocultivo, le vamos a tomar muestra de secreción de la lesión, le vamos a hacer surocultivo. Si la fontanela está abombada, no le podemos hacer punción lumbar, ¿sí? Y le vamos a iniciar cefotaxima y vancomicina, ¿sí? Cefotaxima y vancomicina.
Bueno, tuve problemas técnicos con mi compu. Bien, los días de tratamiento que vamos a realizar va a depender del germen aislado y de la existencia o no de meningitis en la sepsis, ¿sí? Si no hay meningitis, si nuestro recién nacido no tuvo meningitis, entonces va a recibir 10 a 14 días de antibiótico, ¿sí? Si no tuvo meningitis y no tuvo choque séptico. Ahora, si no tuvo meningitis, pero sí tuvo choque séptico, va a recibir 14 a 21 días de antibiótico. Ese antibiótico puede ser el antibiótico que le iniciamos empíricamente, ¿verdad? O va a depender del antibiograma del cultivo, ¿sí? De la sensibilidad del germen aislado en el cultivo, ¿sí? Cuando tenemos meningitis, entonces nosotros vamos a hacer 14 días de antibiótico para Listeria monocitógenes y 21 días para enterobacterias y estreptococos del grupo B, ¿sí? Siempre que hay cultivos, hemocultivo o cultivos de líquido cefalorraquídeo positivo, siempre hay que repetir esos cultivos en 2 o 3 días, ¿verdad? Después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. En caso de tener afectación de focos profundos, ¿verdad? Afectación endocárdica u osteoarticular, en ese caso el tratamiento se va a extender a 4 y hasta 6 semanas, ¿sí? Entonces ahí va a depender más si nuestro recién nacido tuvo una endocarditis o una afectación osteoarticular, entonces ahí el tratamiento va a extenderse más, un mes y medio de tratamiento, 4 a 6 semanas. Y este es el algoritmo de manejo de la sepsis, ¿verdad? Se hacen 2 hemocultivos, siempre se hace punción lumbar, ¿verdad? La punción lumbar se hace citoquímico, gran y cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Se hace urocultivo, hemograma, radiografía de tórax. Se inicia el antibiótico endovenoso empíricamente, dependiendo si es una sepsis precoz o una sepsis tardía. La sepsis tardía va a depender si es una sepsis sin foco, si es con foco cutáneo, si es con foco cutáneo y meningitis, ¿sí? Entonces, ahí va a depender de eso para iniciar antibiótico empíricamente. Y los cuidados de sostén, ¿verdad? Ahí se hace el seguimiento de los cultivos, ¿sí? Se evalúa el cultivo de líquido cefalorraquídeo y depende. Si el cultivo de líquido cefalorraquídeo es negativo, es normal, el antibiótico se hace 10 a 14 días, también dependiendo si hubo o si no hubo choque séptico. Si hubo meningitis, si es anormal, se hace 14 a 21 días dependiendo del germen, si es listeria o si son enterobacterias, ¿sí? Y aquí en el caso de los cultivos negativos, siempre que nuestro niño, nuestro recién nacido, está clínicamente bien y sus cultivos son negativos, se suspende el tratamiento antibiótico. Pero si el cultivo es negativo y el paciente luce clínicamente escéptico, nosotros no podemos suspender el antibiótico, ¿verdad? Vamos a considerar que la infección puede ser por algún virus, puede ser por algún hongo, algún parásito. Vamos a repetir los cultivos, cultivar punta de catéter, cultivar secreción traqueal, buscar focos profundos de infección, descartar otras causas del cuadro clínico, ¿verdad? Y como le dije, retirar las vías centrales y hacer cultivo de punta de catéter, ¿verdad? Pero si el paciente luce clínicamente escéptico, no se puede suspender el antibiótico, aunque el cultivo sea negativo. ¿Tienen dudas en cuanto a sepsis neonatal? Y a riesgo de infección ovular. Mira, un poco no les hablé de esto. En los recién nacidos,
con sepsis tardía y donde hay sospecha de IACS. IACS significa infección a cuidados de la salud, ¿verdad? Entonces, aquí en estos casos nosotros hablamos de los recién nacidos que están hospitalizados en una unidad de cuidados neonatales, ¿verdad? Entonces, acá hay que tener en cuenta siempre la bacteriología de cada hospital y de acuerdo a eso entonces se va a utilizar estos antibióticos de mayor espectro, la cefotaxima o la ceftazidima con amicacina, oxacilina más amicacina, los carbapenémicos con una vancomicina, ¿verdad? Entonces, esto es cuando hay sospecha de infección asociada a cuidados de la salud. ¿Alguien tiene duda en cuanto a sepsis y riesgo de infección ovular? Por el momento no, doctora. No tienen duda, ok. Voy a hablarle entonces de sífilis, ¿sí? Un momento. Bueno, entonces la sífilis congénita es una infección causada por el treponema pallidum que pasa de la madre al niño, ¿sí? Es una infección transplacentaria durante el desarrollo fetal o también puede ser dada en el momento del nacimiento, ¿verdad? La incidencia de sífilis en el país, en el Paraguay, es altísima, altísima. La sífilis para mí es una epidemia. La cantidad de embarazadas con sífilis es abrumadora, es asustadora. Los recién nacidos que reciben tratamiento también es altísimo. Entonces es desde hace tiempo para mí una de las enfermedades que a mí me preocupan bastante, ¿verdad? Porque yo no sé si esos recién nacidos luego de recibir el tratamiento tienen un buen seguimiento, ¿verdad? Entonces es una epidemia la sífilis en el país, en el Paraguay. En el embarazo, entonces, vamos a hablar primero de la sífilis en el embarazo. Toda embarazada, toda mujer embarazada debe realizarse análisis serológicos para sífilis, ¿verdad? En la primera consulta prenatal, que es en el primer trimestre, entre las 28 y 32 semanas, en el segundo control serológico, en el momento del parto, es un tercer control serológico, y eventualmente cuando sea atendida por un aborto o un mortinato, ¿verdad? Un feto muerto. Entonces, sí o sí la embarazada debe tener mínimamente 3 controles serológicos, ¿verdad? En la primera consulta, entre las 28 y 32 semanas y en el momento del parto. O cuando haya sufrido un aborto o un feto muerto. Toda embarazada con sífilis debe realizar un seguimiento laboratorial con análisis de VDRL, que es el test no treponémico, cada mes hasta el momento del parto. Entonces es importante también, toda embarazada que tiene sífilis debe hacer su seguimiento mensual hasta el momento del parto. El diagnóstico. Entonces se debe considerar que las embarazadas tienen sífilis con cualquiera de los siguientes criterios. Cuando tiene un test rápido para sífilis reactiva. Entonces aquí es cuando yo considero que una mujer embarazada tiene sífilis, ¿sí? Cuando tiene un test rápido para sífilis y ese test rápido es reactivo. En cualquier consulta, si la embarazada tiene un examen previo no reactivo, ¿sí? O no tiene ningún examen previo y el test rápido de ahora para sífilis es positivo, tiene sífilis.
Punto 1. Punto 2. BDRL reactiva en cualquier consulta. A partir de 1 en 1 es considerado reactivo. Si el título del test de BDRL actual es mayor en 2 o más diluciones que el último test de BDRL realizado, haya o no recibido tratamiento. ¿Sí? Es el punto 2. Y punto 3, BDRL reactiva en cualquier consulta a partir de 1 en 1 cuando no se pueda comprobar el tratamiento o sea considerado un tratamiento inadecuado, independiente del título del test presente. Bien, entonces estos son los criterios de diagnóstico para una embarazada, para hablar de sífilis en una embarazada. El tratamiento de sífilis en la embarazada consiste en 3 dosis de penicilina benzatínica, ¿sí? 2.400.000 unidades internacionales intramuscular. Se hace una dosis por semana durante 3 semanas, en un total de 3 dosis, y en la siguiente semana hay que hacer un control serológico, o sea, el control de la BDRL, ¿sí? En el caso de la neurosífilis, se hace con penicilina cristalina, se hacen 24 millones de unidades internacionales por día y se administra por la vía endovenosa cada 4 horas, ¿sí? Por 10 a 14 días. El manejo de la pareja sexual también es algo muy importante porque deben ser evaluadas clínica y serológicamente las personas que mantuvieron relaciones sexuales con la embarazada dentro de los 12 meses antes del diagnóstico de sífilis. Eso es muy importante y es algo que todavía hay las parejas, los hombres se niegan, mucha negación a eso, ¿verdad? Entonces, las parejas deben de ser tratadas aun cuando no se hagan las pruebas serológicas, ¿verdad? O cuando las pruebas sean negativas. Y ahí está lo que se hace mal. A veces a la pareja se le hace la prueba serológica y esa prueba es negativa y a él ya no se le trata, ¿verdad? Entonces, esa pareja a veces tiene sífilis también, pero su prueba serológica fue negativa porque está en el comienzo de la infección y entonces ahí sigue diseminando la infección por otros lados, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que tratar a las parejas de esa embarazada, a todas sus parejas, ¿sí? Dentro de los 12 meses antes del diagnóstico de la sífilis. Bien, ahora vamos a lo que habla del recién nacido, de la sífilis congénita. Entonces, todo recién nacido, aborto o mortinato, cuya madre tiene evidencia clínica, ¿sí? Esa evidencia clínica sería la úlcera genital, las lesiones compatibles con sífilis secundaria, ¿sí? Que son las lesiones en la piel. O una prueba treponémica, incluidas pruebas treponémicas rápidas o no treponémicas positivas, sería el BDRL, o reactiva durante la gestación, parto o puerperio, ¿sí? Entonces, todo recién nacido cuya madre tenga una evidencia clínica, ya tenga lesión genital o tenga un dato laboratorial y no se trató o se trató con otra droga que no es la misma que la penicilina, por ejemplo la eritromicina, o sea, es alérgica a la penicilina, no puede recibir, se trató con eritromicina. La eritromicina trata solamente la embarazada, no trata al feto. O se trató inadecuadamente, con dosis y frecuencias no adecuadas. O culminó el tratamiento en el último mes del embarazo, independiente de la presencia de signos, síntomas o resultados laboratoriales en el neonato. Entonces, hizo su tratamiento, pero como fue en el último mes, no pudo controlar su BDRL, la embarazada, entonces nosotros no tenemos un valor de su titulación posterior a ese tratamiento. Ahí entonces yo considero que ese recién nacido tiene
sífilis congénita, ¿sí? Segundo caso, todo neonato con título de VDRL mayor en 4 títulos o 2 diluciones al de la madre, realizado en el momento del parto. Por ejemplo, aquí la madre tiene 1 en 4 y el niño tiene 1 en 16. Tiene 4 veces la titulación. Este es el título, 4, y el título del recién nacido es 16. Entonces tiene 4 veces el valor del título materno. Y tiene 2 diluciones, porque aquí la siguiente dilución de 1 en 4 es 1 en 8. Después de 1 en 8 es 1 en 16. Tiene 2 diluciones. Entonces, mayor en 4 títulos o 2 diluciones al de la madre, realizado en el momento del parto. Entonces, en ese caso, yo considero también que el bebé tiene sífilis congénita. Aquí es independiente al si la mamá se trató correctamente, con la droga correcta, en el tiempo correcto. Si el bebé tiene VDRL mayor en 4 títulos, tiene sífilis congénita. O todo neonato que presenta pruebas no treponémicas positivas y algunas de las siguientes condiciones. Prueba no treponémica es la VDRL, ¿sí? Manifestaciones clínicas sugestivas de sífilis, evidencia de cambio en la serología. Por ejemplo, un VDRL que anteriormente fue negativo y que luego se hace positivo, o presentó una elevación de título de VDRL en relación a los títulos anteriores. Eso suele pasar en los recién nacidos, ¿verdad? Cuando la mamá se contagia muy cercano al momento del nacimiento. Entonces el bebé nace con un VDRL negativo o con una titulación muy baja y eso va aumentando con el correr de los meses. Por eso es muy importante hacer seguimiento del bebé después de darle el alta. O que tenga evidencia radiográfica de sífilis congénita, ¿verdad? Tenga octocondritis o periostitis en las radiografías de huesos largos. Entonces, ese es el tercer caso donde nosotros también hablamos de sífilis congénita, ¿sí? La infección congénita, entonces, puede manifestarse según su severidad, como muerte neonatal, enfermedad neonatal o infección latente, pudiendo desarrollar secuelas tardías, ¿sí? La muerte antenatal es resultado frecuente, ocurre en 40% de las gestaciones de mujeres con sífilis no tratadas o tratadas inadecuadamente. Y la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, pudiendo desarrollar manifestaciones tardías. Esto es lo que nosotros más vemos, los recién nacidos asintomáticos y que desarrollan manifestaciones tardías. Las manifestaciones clínicas son la forma precoz y la forma tardía. La forma precoz se manifiesta en los 2 primeros años de vida y la forma tardía es la que se presenta después de los 2 años de vida. La sífilis congénita precoz puede ser multisistémica, que es muy rara, ¿verdad? Pero es la más grave, la peor de todas. La oligosintomática y la asintomática, que es la forma más frecuente. La forma multisistémica. El recién nacido está gravemente enfermo, tiene aspecto séptico con retraso del crecimiento intrauterino, tiene hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia, tiene compromiso del sistema nervioso central, hepatitis, pancreatitis, neumonía alba, tiene glomerulonefritis, osteocondritis, corioretinitis, en sal y pimienta, lesiones en la piel e incluso puede cursar con un choque séptico, ¿sí? Habitualmente cursan con elevadas diluciones de la serología no treponémica ansurosa. Su VDRL es altísimo, tiene títulos altísimos, elevadísimos, ¿verdad? Para llegar a esta forma multisistémica, ¿verdad? Donde el recién nacido luce grave, muy grave. La forma oligosintomática
Entonces se presenta generalmente en los primeros 6 meses de vida. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes son las lesiones de piel, mucosas y las alteraciones óseas. También pueden presentar poliadenopatías, síndrome nefrótico y hepatitis. Y la forma asintomática, les vuelvo a repetir, es la más frecuente. Los recién nacidos no presentan síntomas ni signos clínicos al nacer. La serología no treponémica es el VDRL, es reactiva en similar o menor dilución a la observada en la madre. Incluso puede ser no reactiva si la infección materna ocurrió muy cercana al parto. Por lo tanto, en esta situación, el diagnóstico de sospecha se debe establecer con los antecedentes epidemiológicos y serológicos de la madre. El 60% de los recién nacidos infectados nacen asintomáticos y de no ser tratados desarrollarán la enfermedad en los siguientes 3 a 8 semanas de vida. Estas son las manifestaciones que vemos en la sífilis congénita, ¿sí? Las manifestaciones cutáneas. Podemos ver el pénfigo palmoplantar, las rájades que se ven al costado de la boca y las fisuras periorales y o genitales, ¿verdad? La rinitis serosanguinolenta son manifestaciones más tempranas y transparentes, se vuelven transparentes en 3 semanas, ¿verdad? Las visceromegalias que también se ven en casi 90% de los casos, esplenomegalia y hepatomegalia. Las manifestaciones óseas, la periostitis y la osteocondritis, ¿verdad? Eso causa la pseudoparálisis de Parrot, ¿verdad? Que hacemos el diagnóstico por el dolor que tiene el recién nacido o el lactante, ¿verdad? No puede movilizar las extremidades y sienten dolor al ser movilizado, ¿verdad? Al cambiar el pañal, al vestirle la ropita. Se llama pseudoparálisis de Parrot y se ve por la osteocondritis, ¿verdad? Las manifestaciones hematológicas, ¿verdad? Anemia o trombocitopenia. La anemia generalmente secundaria a lisis, hemólisis, ¿verdad? Hay hiperbilirrubinemia. Y la hiperbilirrubinemia generalmente a expensas de la indirecta. Y también puede haber leucocitosis, ¿sí? Y las otras manifestaciones que se pueden ver son la neurosífilis, ¿verdad? En un 40-60% que va a haber celularidad en el líquido cefalorraquídeo y aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. También la neumonía alba y el retraso del crecimiento intrauterino también, que se ve con mucha frecuencia en la sífilis congénita, ¿no? Esas son las manifestaciones tardías. Cuando hablamos de manifestaciones tardías, nosotros estamos hablando de niños que tienen más de 2 años, ¿verdad? Entonces ya serían como secuelas de las manifestaciones más tempranas, ¿verdad? Entonces se traducen como secuelas en niños que tienen más de 2 años, ¿verdad? Vemos la frente olímpica debido a la periostitis persistente, ¿verdad? La tibia en sable, los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar, ¿verdad? La triada de Hutchinson, que es dientes en sierra, la queratitis intersticial en los ojos y la sordera del octavo par craneal, que se conoce como triada de Hutchinson y es una manifestación tardía, también una secuela de la sífilis tardía. Bueno, y la evaluación del recién nacido con sífilis, entonces se debe hacer el examen físico, ¿verdad? Las pruebas no treponémicas cuantitativas, el VDRL, las pruebas treponémicas, ¿verdad? Que es la FTA-BS y IgM, en una muestra de suero del recién nacido o del lactante.
Nunca tomar muestra de sangre de cordón. Y los estudios del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Buscar BDRL, analizar la cantidad de células de SLCR y la cantidad de proteínas de LCR. Entonces son los estudios que se hacen la evaluación del recién nacido con sífilis. La radiografía de huesos largos, ¿verdad? Vamos a buscar alteraciones óseas que son indicativas de compromiso de metáfisis y diáfisis de los huesos largos, que vamos a encontrar en un 75% de los niños que presentan evidencias clínicas. También hay que solicitar siempre un hemograma completo con recuento de plaquetas, radiografía de tórax, prueba de función hepática y renal y evaluación visual y auditiva para los recién nacidos con sífilis congénita. Bueno, en el caso que se confirme la sífilis congénita, entonces nosotros vamos a ver la presencia del treponema pallidum en las secreciones de los tejidos, ¿verdad? Las secreciones o tejidos, ¿verdad? Vamos a tener casos sintomáticos o asintomáticos en el que la serología no treponémica, o sea, el VDRL en el suelo de sangre periférica del recién nacido se encuentra mayor o igual de 2 diluciones o 4 veces el valor del título por sobre la VDRL materna al momento del parto. Ahí nosotros también confirmamos sífilis congénita, ¿sí? También confirmamos la sífilis cuando hay casos sintomáticos o asintomáticos, pero con VDRL reactivo en el líquido cefalorraquídeo del recién nacido. Y cuando tenemos un caso sintomático o asintomático que después del año de vida presenta pruebas serológicas treponémicas reactivas. Entonces, en esos casos nosotros hablamos de sífilis congénita confirmada. Hablamos de sífilis congénita probable en el caso en que se plantea la sospecha clínica de la sífilis congénita en base a la evaluación. Ya tenemos antecedentes epidemiológicos, serológicos de la madre y del hijo, del tratamiento de la madre, ¿verdad? Y no cumplen los criterios mencionados previamente, por lo cual no se puede descartar ni confirmar la infección. Entonces es probable. La prueba diagnóstica habrá el VDRL. Nosotros indicamos la comparación de los títulos del recién nacido, de los títulos de VDRL del recién nacido, con los títulos de VDRL materno, siempre con un mismo test, tipo de test, ¿verdad? Y en un mismo laboratorio. Generalmente, los títulos de anticuerpos de los test no treponémicos, o sea, el VDRL, ellos comienzan a declinar a partir del tercer mes de vida y se suelen negativizar hacia los 6 meses de vida del bebé. Después de los 6 meses, todo niño con serología reactiva debe ser investigado, excepto en aquellas situaciones en que el niño se encuentra en seguimiento realmente, o sea, ya le estamos siguiendo desde que nació. La negatividad serológica del recién nacido al nacer no excluye infección. Les vuelvo a decir esto, o sea, que la mamá tiene sífilis y el bebé tiene un VDRL negativo, eso no excluye infección, ¿sí? Especialmente cuando la infección materna se produjo en el periodo próximo al parto. Entonces, de esta manera, en los casos de sospecha epidemiológica, en el recién nacido con VDRL no reactivo, los test serológicos deben ser repetidos después del tercer mes de vida por la posibilidad de reactivación tardía. Eso es lo que pasa muchísimo. La mamá se contagia, se infecta cercano al nacimiento del bebé, por eso no hay posibilidad de elevar todavía el VDRL del recién nacido. Entonces no se le trata a ese recién nacido y no se le hace seguimiento también, ¿verdad?
Entonces, esa es una preocupación siempre mía. El diagnóstico definitivo en los niños menores de 6 meses es establecido por medio de la evaluación de la historia clínica y epidemiológica de la madre, ¿sí? Incluyendo la evaluación de tratamiento y los exámenes complementarios. Y la prueba treponémica, las pruebas treponémicas son utilizadas para la confirmación de la infección por el treponema pallidum, permitiendo la exclusión de los resultados falsos positivos de los test no treponémicos. Pero en los recién nacidos la búsqueda de IgM en el suero puede dar resultados falsos en un 10% y falsos negativos en hasta un 40%. Bien, el tratamiento. El tratamiento del recién nacido se hace con penicilina cristalina. Dependiendo de la edad del recién nacido, va a variar la dosis por día. Entonces, si el recién nacido tiene menos de 7 días, la dosis diaria va a ser de 100.000 unidades internacionales kilopeso día. Si el recién nacido tiene entre 7 y 28 días, va a ser de 150.000 unidades kilopeso día. Y si tiene más de 28 días, si es lactante o si es niño, va a ser de 200.000 unidades internacionales kilopeso día. Bien, aquí ¿qué pasa? Si el bebé tiene menos de 7 días, va a recibir 50.000 unidades internacional kilopeso dosis 2 veces al día. Por eso es 100.000 kilopeso día. Por 10 días. El tratamiento es 10 días. Si tiene entre 7 y 28 días, va a recibir 50.000 unidades internacional kilopeso dosis cada 8 días. Cada 8 horas. O sea, 3 dosis diarias. También por 10 días, o sea, 150.000 UI kilopeso día. Y si tiene más de 28 días, si ya es un lactante o es un niño, ahí va a recibir 50.000 UI kilopeso dosis endovenoso cada 6 horas, también por 10 días. Por eso es 200.000 unidades internacional kilopeso día, ¿sí? Entonces, la dosis cada vez que va a recibir es 50.000 unidades internacional kilopeso dosis. La cantidad de veces que va a recibir en el día va a variar de la edad del recién nacido, ¿sí? Y hay un pequeño porcentaje de recién nacidos o de niños que hacen una reacción febril sistémica que se llama Jarix-Herxheimer y se debe a la liberación masiva de antígenos, ¿verdad? Durante la lisis bacteriana, o sea, cuando entra en contacto con la penicilina, ¿verdad? Con el antimicrobiano. Y se cree por eso que los niños son alérgicos a la penicilina, ¿verdad? Pero es una reacción sistémica nada más. Aguda, ¿verdad? Produce escalofrío, fiebre, malestar general, náuseas, dolor de cabeza, mialgia, artralgias, ¿verdad? Y aparece generalmente después de cualquier medicamento que se administra para la sífilis. O puede presentarse después de algunas horas inclusive, ¿verdad? Y ocurre por la lisis bacteriana, dependiendo de la cantidad de antígeno que haya en el organismo, mayor va a ser la reacción, ¿verdad? Esa es la reacción por eso en algunos pacientes. Y aquí está lo más importante desde mi punto de vista, que es el seguimiento del recién nacido o del lactante después de ser dado de alta. Los recién nacidos hijos de madre con sífilis que fueron adecuadamente tratadas, ¿verdad? Entonces, si la mamá se trató adecuadamente durante el embarazo, el bebé no se trató al momento del nacimiento, entonces a ese recién nacido yo necesito hacerle un control médico y serológico mensualmente. Yo tengo que controlarle cada mes, tengo que hacerle su VDRL cada mes hasta la negativización.
que ocurre generalmente antes de los 3 meses, generalmente a los 3 meses antes de los 6 meses de vida, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo un recién nacido con sífilis congénita o con sífilis confirmada que recibió los 10 días de penicilina cristalina, a ese recién nacido yo le voy a hacer control clínico y de BDRL a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad. Si la BDRL permanece reactiva a los 6 meses de vida, voy a estudiar al paciente y voy a ver la necesidad de repetir el tratamiento a los 6 meses. En los casos sintomáticos, las pruebas treponémicas pueden permanecer reactivas durante toda la vida, ¿sí? O sea, el IgG, PTABS, IgG. Y el recién nacido con neurosífilis, ¿verdad? Le hago igual que al recién nacido con sífilis confirmada. Le hago su seguimiento a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad. Pero aquí a los 6 meses yo le voy a hacer una punción lumbar para corroborar la presencia de células, de proteínas y BDRL en LCR, ¿sí? Si hay BDRL reactivo en LCR a los 6 meses de vida, tengo que repetir el tratamiento. A los pacientes que tuvieron neurosífilis en el periodo neonatal, se les recomienda realizar seguimiento neurológico, oftalmológico y con un otorrinolaringólogo. Consideraciones especiales. Si se omite más de 24 horas del tratamiento, o sea, si se pierde un día de tratamiento con penicilina cristalina, yo debo volver a iniciar el tratamiento de mi paciente, no importa en qué día de tratamiento yo esté. En la sífilis congénita tardía, después de los 2 años, ¿sí? En el retratamiento se recomienda penicilina cristalina, que es 200.000 a 300.000 unidades internacionales kilopeso día, por 10 a 14 días. Y voy a seguir con 3 dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades internacionales, kilo peso, por la vía intramuscular, con un intervalo de 1 semana entre cada dosis. Una disminución sostenida en el título de mi BDRL en el seguimiento de mi paciente es indicador de una adecuada respuesta terapéutica. Y un aumento en los títulos 4 veces de su valor original, se recomienda nuevo tratamiento, previa evaluación del compromiso del sistema nervioso central y descartar infección por HIV. Muchas gracias. Estoy abierta a sus consultas.